para usted, con todo aprecio extensivo a José Luis, a Carlos Hernández, a todo el equipo de trabajo de la cadena radial auténtica. Mil gracias. Bueno, no sé si es equivocado estigmatizar los gobiernos de izquierda, que hablábamos de Venezuela, de dictadores, de Nicaragua, de Cuba y de Corea del Norte, donde pues no hay libertad de prensa. Fíjese usted lo que acaba de pasar en las elecciones de Nicaragua. ¿Qué concepto le merece lo ocurrido políticamente en las últimas horas en Nicaragua? Usted es uno que es un hombre entendido en materia de política. No, John Didier, ese tema de Nicaragua es escandaloso, digamos. Es una continuidad de una dictadura ya por cuarto periodo en el más flagrante y evidente violación de todos los derechos de una democracia. Esas son las consecuencias de las dictaduras. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en otros países del continente y que Dios permita que nunca lo vamos a tener en el propio, pero no queriendo decir que eso no nos afecta. Claro que nos afecta. Así es imposible mantener una relación que en la geopolítica se permite cuando nosotros, digamos en el caso de Nicaragua, a su pregunta, que comparte fronteras con nosotros, que tenemos una historia trazada entre los dos países, pues es muy difícil mantener un diálogo precisamente con situaciones allí de facto que se dan precisamente en la violación de todos los derechos humanos de aquel maravilloso país. Es una vergüenza lo sucedido en Nicaragua. Sí, pues además que Nicaragua sí es un vecino directo con el que además hemos venido teniendo problemas. Eso sí, tiene un sistema jurídico y de defensa impresionante porque nos ha venido haciendo daño en este tema con San Andrés y Providencia. Es cierto, pero ese es el temor, digamos. Cuando uno, digamos, advierte una dictadura que esté al lindes nuestra, que esté compartiendo fronteras, ahí tenemos que mantener ojos abiertos. ¿Por qué, John Didier? Porque esas dictaduras, cuando se sienten ya acosadas, cuando su capacidad de discurso se agota, entonces acuden a un nacionalismo, precisamente haciendo actuaciones por fuera de sus fronteras. Y ahí es donde Colombia tiene que estar muy atenta porque algo puede pasar en cualquier momento. Digamos que esas son las cosas que uno logra advertir desde el primer hecho que se presenta, es que en algún momento Nicaragua va a tener acciones contra Colombia, precisamente temas del exterior para superar problemas en el interior de aquel país. Correcto. ¿Y usted cree que esta situación política de Nicaragua pueda ser usada en la próxima campaña presidencial en Colombia, así como ocurrió en la de hace 4 años, donde Venezuela fue un referente y un instrumento, una bandera política? Pues claro, yo sí creo porque es que por sus hechos los conoceréis. Y recuerde que cuando uno va dejando esos testimonios, esos ejemplos hay que ponerlos como evidencia para decirle al elector colombiano, por favor, por Dios, haga una actuación responsable, piense muy bien por quién va a votar. Porque es que la gente a veces sale muy cargada de emociones y deja en casa las razones. No. Nosotros debemos tener toda la razón que nos asista para poder llevar a cabo nuestro voto. Ese es un voto responsable que se hace por el presente, pero también por los siguientes tiempos de nuestra patria. Yo creo que hoy Colombia tiene evidencias claras de gobiernos que no vale la pena volver a pretenderlos para nosotros. Gobiernos que no nos trajeron sino desolación y tristeza, abandono, todo un subdesarrollo, toda una quietud, digamos, en el aparato estatal, y yo no creo que ahora el premio sea precisamente continuar con ellos. Se realizó en las últimas horas un debate en la revista Semana con algunos precandidatos a la presidencia. Son precandidatos, no todos son candidatos a la presidencia de la República. Hay algunos que apenas están consiguiendo firmas. Estuvo Enrique Peñalosa, Federico, Rodolfo Hernández, estuvo Juan Carlos Echeverry. No sé quién se me escapa, creo que me falta otro. ¿Qué concepto le merece ese foro? ¿Tuvo oportunidad de ver algunos apartes? No, señor, pero me parece importante, señor Didier. Digamos que siempre conocer de las ideas de todos, me parece que eso es importante y es sano en una democracia. Creo que gana el elector porque va teniendo una idea precisa de cuál es el candidato. Y entonces con base en eso, pues
yo siempre saludo positivamente esos foros, así nos excluyan de ellos, así no nos inviten, así no nos tengan, digamos como en la estima que puede merecer unas precandidaturas como las nuestras, que están basadas en el principio y en el orden, que está basada en los valores democráticos, que está basada en un temor de Dios, en un conocimiento de la palabra, o sea, candidaturas que le convienen a un país, pero que son ignoradas por aquellos medios precisamente porque no respondemos a unos procedimientos que ellos consideran usuales en una democracia. Nosotros seguiremos adelante y la agenda nuestra nos dice que vamos supremamente bien, dada la congestión de la misma y dado el mundo de sectores de la sociedad que quieren oír de nuestras propuestas. ¿Y ya hay humo blanco en Colombia Justa Libres? Aún no. Nosotros seguimos luchando porque el partido que defina un mecanismo democrático para poder decidir una candidatura. Es que un partido tiene que tener un mecanismo, llámese como se llame, llámese una encuesta, llámese una consulta, o sea, hay que tener un mecanismo, pero hasta ahora esa parte no se ha logrado. Se quiere llevar que no, que debe ser una convención de 122 personas las que elijan un candidato, y por supuesto que eso nos tiene en una situación pues muy confusa, porque eso pues no es democrático, que un partido de 500,000 personas sean 100 las que definan, digamos, que tengan esa capacidad de decisión. No, yo creo que es el partido el que debe tener los mecanismos, y esa es la forma real, apreciado John Didier, para que podamos dejarle al partido esos mecanismos, no solamente para esta, sino para todas las elecciones, que todos podamos saber que hay un mecanismo que definirá quién es el candidato, no solo para la presidencia, sino también para las alcaldías, para las gobernaciones, para todo, que no sea precisamente la imposición, sino el debate democrático. Y recordemos que hoy hay 4 inscritos en el partido, no solamente los 2 que todo, pues digamos, siempre se refiere a la opinión, sino que también está el doctor Héctor Pérez, también está el doctor Calle de Medellín, que se han inscrito y que ellos también merecen de que haya un partido que tenga un mecanismo que defina entre los 4 cuál debe ser el candidato. Yo creo que eso es muy democrático, apreciado John Didier. Bueno, seguiremos pendientes de cómo Colombia Justa Libres logra dirimir estas aspiraciones de 4 candidatos en este partido. Hay polémica, porque en Colombia además se polemiza por lo profundo y a veces más por las formas, por cosas que no tienen mucha importancia, y aquí todo se critica. Fíjese usted que el presidente de la República está en Jerusalén, estuvo en el Muro de los Lamentos orando, y se puso de rodillas, y eso lo criticaron. Entonces él dice, no es política, es sentimiento puro. Así que el presidente Iván Duque explicó por qué se arrodilló en el Muro de los Lamentos. ¿Es pecado arrodillarse o que cada persona profese su fe? Pues digamos que él está actuando de acuerdo a su convicción, y me parece que eso es muy respetable. Y me parece que este es un lugar pues que ha merecido el reconocimiento de toda la humanidad como un lugar sagrado. Entonces, por lo tanto, me parece que allí lo que hubo fue una demostración de respeto a los hechos y al entorno que el caso produce. Nosotros orar por la paz de Jerusalén, orar por Israel, pues es un mandamiento, es un mandato, es un principio. Y así sea uno presidente o no lo sea, pues ese es un mandamiento que nosotros debemos llevar a cabo sin necesidad de dar explicación alguna. Se acepta y se hace conforme a esa misma creencia, y creo que él lo hizo supremamente bien. Claro. Bueno, José Luis Ramírez también está en nuestra mesa de trabajo. José Luis, le escucha el precandidato a la presidencia de la República, Ricardo Arias Mora. Sí, simplemente para saludarlo, agradecerle su presencia y desearle una excelente semana en este nuevo amanecer, en este 8 de noviembre, que es un lunes, desearle lo mejor y prepararnos para la finalización del año. Es molesto, digamos, escuchar uno que no se han podido poner de acuerdo, que no hay una herramienta, en personas esclarecidas, en personas que tienen una visión de país distinto, como son los que están allí, o alguien quiere pasar derecho, doctor Arias,
sin que se haga una consulta y que sea por unanimidad de unos pocos y que se nombre con tanta necesidad que tenemos que unas personas como ustedes, en el caso suyo, doctor Arias, que entre al juego político, que tenga el respaldo consolidado de toda, es que es casi 1 millón de votos los que ustedes tienen así mal contados en este país. Es decir, no se puede llegar a estas historias y menos ponerlas de manifiesto a la opinión pública. Yo diría que hay que llamar en personas como ustedes a que tengan un mecanismo, se pongan de frente, que necesitamos personas como usted, doctor Arias, con un pensamiento y que se le dé el respaldo para poder salir adelante y demostrar, por ejemplo, demostrar un ejemplo distinto a lo que están presentando todo este carnavalismo de candidatos. Totalmente de acuerdo, José Luis, con la gratitud por la pregunta, por la expresión de la pregunta, por el contenido de ella. Y la verdad, yo pensaría, José Luis, que eso es propio de un partido nuevo, propio de un partido de 2 años y medio de creado, pues que tenga todavía, digamos, estas debilidades internas y esta falta de mecanismos democráticos que logren dilucidar las diferentes aspiraciones que de manera legítima se puedan presentar. Yo apelo hoy al sentido común. A mí me parece que una encuesta que si se realiza entre 14.000 afiliados que tiene el partido, si se les llama uno a uno, ese es un marco de legitimidad de una candidatura, o una consulta, porque podemos hacer una consulta en el mes de marzo y que sea el elector el que defina quién es el candidato. Incluso es una consulta muy animadora del proceso congresional. Pero en este momento, pues yo apelo a ese sentido común. Dios permita que las personas que se oponen, pues hombre, caigan en razón de que están lastimando un partido, están lastimando un proceso y que esas no son las mejores actitudes. Que estamos haciendo es democracia, y la democracia se hace precisamente consultando al constituyente primario, al ciudadano, al perteneciente de nuestro propio partido, y de ese punto no nos vamos a mover. O sea, nosotros vamos a exigir un mecanismo, eso es todo lo que nosotros decidimos, y por supuesto el reconocimiento al resultado que el mecanismo arroje, pero tiene que haber un mecanismo. Doctor Ricardo, fíjese que no estoy de acuerdo, o no tanto no estoy de acuerdo, sino que me parece que podría ser otra la explicación de la situación de Colombia Justa Libre, es que no logra ponerse de acuerdo, porque no es tanto por lo que sea un partido joven, porque los 2 partidos más antiguos de Colombia, el Partido Conservador y el Partido Liberal, andan por las mismas. David Barguil fue proclamado candidato del Partido Conservador y dejaron de lado a un poco de candidatos como Juan Carlos Echeverry, ahí está Cárdenas, el que fue ministro de Hacienda, también, y lo mismo podría ocurrir con el Partido Liberal, es lo que diga César Gaviria. Así que, y los mismos liberales están diciendo, oiga, ¿por qué no hacemos una consulta? Aquí hay varios candidatos. En el caso de Luis Fernando Velasco, que está por irse porque no le quieren parar bolas. Así que no creo tanto que sea por partido joven, doctor Ricardo, sino la naturaleza misma del hombre, es la naturaleza del hombre. Así es esa naturaleza que está escrita en el libro de Gálatas, donde está la vanidad, la codicia, la ambición, y entonces no permiten llegar a ningún acuerdo. No, usted tiene razón. Imagínese nosotros copiar esos modus operandi de esos partidos que quieren es únicamente la imposición, que porque se reúnen unos parlamentarios deciden un candidato, y que porque se reúne un expresidente él define el candidato. No, esos son vicios que no podemos tener en nuestro partido. Tengamos mecanismos democráticos y que Dios escoja a través de ellos el mejor. Pero creo que eso es válido, y yo le pido mucho al ciudadano, al oyente que pertenece a nuestro partido, que por favor nos ayude precisamente, primero a reflexionar en el propósito del desencuentro, y segundo en apoyarnos. Necesitamos un mecanismo que defina precisamente quién es el candidato, y ese mecanismo lo vamos a respetar, pero un mecanismo democrático. Entonces, sobre esa base seguiremos insistiendo, y gracias, John Didier, porque usted me ha dado hoy un punto de vista diferente, pero diría yo concluyente del tema. No podemos copiar los vicios de esos partidos tradicionales que únicamente han actuado en el personalismo y en la imposición. Sí, señor. Pues doctor Ricardo Arias Mora, muy amable, gracias como de costumbre por estar en el sistema informativo Auténtica y Al Día Noticias. No, señor, a usted, John Didier, un
Un saludo muy especial a José Luis, un abrazo, y por supuesto a Carlos Hernández, a Gloria y a todo el equipo de trabajo y a los oyentes. Un Dios le pague por esta oportunidad. Bueno, señor. Es Ricardo Arias Mora, precandidato de Colombia Justa Libres. Me pareció que tenía pregunta. Sí, me parece que Carlos se me pasó. Don Carlos Hernández tenía preguntas, ¿cierto? No, pues quedamos con que... la oportunidad al jefe. La oportunidad. Qué pena, es que como lo vi fuera de cámara, yo dije, debe estar haciendo algo ocupado y ¿para qué lo cojo? No. Así. No, creo que queda hecha la claridad. El tema es que habíamos dicho tanto con los dos precandidatos. Ahora, nos da otra nueva noticia. Son 4 los inscritos a la precandidatura, ¿no? Pues con todo el respeto para ellos, pero pues digamos nosotros no tenemos el conocimiento de quiénes son o qué parte activa tienen en la política colombiana. Pero bueno, todas las personas tienen. Pero se había dicho que este sábado 6 de noviembre había claridad y se sacaban todos los puntos adelante. Nos queda la noticia. No, por eso le pregunté si ya se habían puesto de acuerdo, si había humo blanco, y me dice que no. Entonces le digo que ¿por qué no? Pues porque no se reunieron, esa es la respuesta. ¿Para qué? Él había dicho, el doctor Arias había dicho que se iba a hacer todo lo posible para que este 6, y dio la fecha, se llegara a un acuerdo. Pero la pregunta... Mientras no se arreglen esas pequeñas diferencias, seguramente digo yo que son pequeñas, entre John Milton Rodríguez y el doctor Arias, va a ser muy difícil que se logre un acuerdo. Hasta que no superen esas pequeñas diferencias que tienen, no va a ser posible. ¿Pero hubo o no hubo convención? No sé si tengo el doctor Ricardo ahí. No, él ya se retiró. Ya se retiró. Entonces ahí fallamos, no le preguntamos. Él simplemente dijo que no. No hubo, él dice que no hubo, que no han podido. Vuelvo y le repito. Que no se han podido poner de acuerdo. Es correcto, correcto. Ahí está. Señores, 6 de la mañana, 53 minutos. Somos el CIA, Sistema Informativo Auténtica. Credibilidad. www.elciaradio.com